Hola a todos los que se encuentran allí del otro lado. Queremos entrar en cada hogar en este momento y hacerlos partícipes que puedan disfrutar de esta alabanza que queremos entonar para nuestro Dios. Que Dios le bendiga. Preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Oh, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó.
Bueno, saludamos a nuestros hermanos, a la iglesia, a nuestros amigos. Gracias a Dios por estar a través de este medio nuevamente para ministrar la palabra del Señor. Dando gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo. Estamos más que agradecidos a pesar de la situación. Creemos profundamente en el obrar de Dios, oyendo de milagros lindos que el Señor está haciendo, testimonio en la vida de las familias, a través de los sermones, a través del seguimiento de los hermanos. Realmente estamos muy felices con el Señor. Queremos agradecer a Dios por esto. Así que considerando esto, quisiera en este día hablar a la iglesia un sermón que tiene que ver con las fieles y verdaderas promesas del Señor. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es verdadero. Y justamente el martes vamos a ministrar capítulo número 19 de Apocalipsis, donde una de las características del que viene montando el caballo blanco es fiel y verdadero. En sus muslos viene escrito esa palabra y esta es realmente una verdad en la vida cristiana. El Señor es fiel y sus promesas son verdaderas. Para esto quisiera meditar con ustedes en el día de hoy la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo número 11, pasaje número 21. Dice así la palabra del Señor: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Es interesante, ¿no? El hombre de Dios, quiero hablar tres cosas importantes, que pasó etapas maravillosas y difíciles también en su vida, pero en el ocaso de su vida, él pudo bendecir a las generaciones. Realmente toda una bendición, y en toda la vida de Jacob, que luego se va a llamar Israel, no hay otra cosa más que promesas de Dios verdaderas y cumplidas en el Señor. Entonces lo primero que quiero hablar basado en el texto bíblico que acabamos de mencionar es el hombre y su trayectoria en la vida. Es indudable que la vida de José está rica en muchas cosas. Un hombre que tuvo fe, no en vano. Hebreos, en la galería de los que tienen fe, capítulo 11 de Hebreo habla de la fe simplemente. Y la verdad que este hombre, todo el trayecto de su vida, marcó siempre una fe profunda hacia Dios. Obviamente, no en vano es heredero de la palabra, padre de Abraham, padre de Isaac y padre de Jacob. Y en Jacob nacen las 12 tribus de Israel, donde van a ser la nación conocida como la nación israelita. Entonces, considerando esto, digo, el hombre y su trayectoria en la vida. Tuvo una trayectoria bastante importante, convulsionada. Primeramente quiero referirme a Jacob. Tuvo una trayectoria desde el vientre de su madre. Es interesante esto, ¿no? Porque si uno mira, como dije al principio, la historia de Jacob, decimos qué riqueza, qué trayectoria. Bueno, desde el vientre de su mamá, él tuvo esta trayectoria, esta lucha, esto tan fuerte en la vida de él. Dice el texto bíblico en Génesis 25, 22, y dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Está hablando la mamá, ¿no? de este joven, estos chicos que estaban teniendo un problema allí en el vientre de su mamá, y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Le está hablando a Rebeca, esposa de Isaac, y como consecuencia de esta unión matrimonial queda embarazada de gemelos, ¿no? En este caso está hablando de Jacob y está hablando de Esaú. En el vientre de su mamá había una gran lucha. Ya desde allí, de siendo pequeños, bebés que no salieron al mundo, estaban luchando justamente por lo que Dios estaba diciendo. Y creo que esto es importante y quiero que lo anote y preste atención, porque en el transcurso del sermón vamos a hablar justamente de esta lucha que hubo en el vientre de su mamá. Considerando esto, quiero comentar algo que es interesante para nosotros. Hablando de las promesas del Señor. Cuando Dios le habla a Abraham, el Señor lo saca de Ur de los Caldeos y la promesa fue que su simiente sería una simiente muy importante y que tendría generaciones como las estrellas del cielo. Y interesante porque Sara era estéril.
hasta los 90, 99 años no pudo tener hijos, hasta que nació Isaac. Isaac contrae matrimonio y tiene la misma promesa que Dios le dio a Abraham, se la da a Isaac. Otra vez aparece que la mujer de Isaac es estéril. Y la Biblia dice que oró a Dios y Dios le otorgó el no ser estéril, pero quiero decirle que pasaron 20 años. 40 años tenía cuando Isaac realiza un matrimonio con esta joven Rebeca y recién a los 60 años pudo nacer estos muchachos de los cuales estamos hablando. Así que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Quiero motivarle en este día y que entienda de que por ahí no sucede tan rápido como quisiéramos. Dios no está apurado, pero Dios es fiel y Dios es verdadero. Vemos en la vida de este hombre que pasó situaciones difíciles. También, no solamente desde las entrañas de su mamá tuvo una lucha, sino que también tenía un concepto bien definido respecto a la bendición paternal. Esto quiero rescatarlo porque Jacob, él tenía no solamente fe, sino también sabía seguir la secuencia de bendición. Él era consciente que él necesitaba de la bendición de su papá Isaac. Y creo que haciendo un alto en la historia y hablando de las promesas a la iglesia, mis amados hermanos, cuán importante es estar bajo paternidad espiritual. Cuán importante es entender lo que es la sujeción espiritual. Por ahí vamos caminando en esta vida y vamos aprendiendo algunas cosas, pero la verdad, mi estimado hermano, amigo, nunca le ha ido bien a una persona solitaria, una persona que se autopastorea, sino que ha entendido la ley espiritual. Y este era Jacob, que sabía que necesitaba la bendición de su padre. Era indudable que él no podía quedarse con lo que había pasado con su hermano, que ahora lo vamos a estar mirando. Él necesitaba la bendición paternal. Nadie puede salir al campo misionero. Nadie puede abrir una obra sin la bendición pastoral, sin la bendición de la iglesia. Lo llevo rápidamente a la memoria de usted en lo bíblico. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13. Estaban en oración, estaban en ayuna, maestros, pastores, evangelistas, y de repente el Espíritu Santo le habla a este grupo de hermanos allí en Antioquía y dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Estaba hablando de la obra misionera. Y usted va a entender que más adelante dice la Biblia, impusieron sus manos y la iglesia bendijo a los misioneros. ¿Qué decirle de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, cuando se relata la elección de los diáconos, la bendición de la iglesia? Y creo que es muy importante lo que Jacob está planteando. Y digo, Dios es fiel en sus promesas, Dios es verdadero en sus promesas, pero por ahí no seguimos la secuencia de lo que estamos mencionando en este día. Necesitamos la cobertura cual Jacob estaba buscando. Así que, mi estimado hermano, cuando uno ve y dice, ¿qué pasó? Jacob era un muchacho de la casa. Era una persona dócil que le gustaba tener otro tipo de vida totalmente diferente a Esaú. Esaú era un bohemio, un andador, alguien que andaba de la caza, de la pesca. Era una persona sin un futuro, sin fundamentos en su vida, todo lo contrario a Jacob. Y un día, dice la Biblia, viene cansado y sin resultado de su caza o de su pesca y huele ese guiso que estaba preparando, ese potaje llamado Edom, potaje rojo, ¿no? La lenteja. Y él dijo, dame un plato de comida. Ni lerdo ni perezoso, Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. ¿Por qué era tan importante? Usted leerá en la Biblia, cuando nacen los bebés, nace primero Esaú y después le sigue Jacob. Y trabado, dice, su mano del calcañar de su hermano, desde el vientre de su mamá, antes de salir ya luchaba por la actitud o por lo que él estaba deseando para su vida. Así que estamos viendo a este muchacho que ahora él tiene una visión de la vida, él tiene un pensamiento y un deseo para la bendición de Dios. Él quería esa promesa para él. Así que, mi estimado hermano y hermana, consideremos en este día lo que estamos diciendo, que Esaú menospreció su primogenitura, vendió su
su primogenitura, diciendo a quién le interesa, algún día voy a morir, y para quién o para qué sirve esto, y entregó su primogenitura. Creo que por ahí viene la cuestión cuando hablamos de Jacob, que Dios lo bendijo y que obtuvo la bendición y que las promesas en él fueron fieles y verdaderas, cumplidas por el Señor. Ahora la visión era de este hombre. Él era el que tenía el deseo profundo de que realmente Dios le bendijera. Se aferró a la promesa dada por Dios y que el mayor serviría al menor. Porque Dios le dijo a su mamá Rebeca, no te preocupes, la batalla que tienes allí dentro del vientre son dos naciones, son dos pueblos que están luchando. El mayor va a servir al menor. Y él era el menor, él fue el que salió segundo y él se aferró a esa promesa. Basado en esta promesa, este hombre llamado Jacob dijo, esto es realmente para mí. Así que lo segundo que quiero decirte, referente a la trayectoria de la vida, decimos que muchas veces tenemos que entender que pasan los años, tenemos trayectoria, somos gente adulta, comenzamos a caminar y por ahí se va diluyendo, por ahí se va perdiendo la visión, por ahí se va creyendo, Dios no me va a bendecir. Quiero animarte en este día, decirte que no creas en eso. Hay esperanza en Cristo, hay victoria en el Señor. Tienes que creer que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Sí lo hizo Jacob, pasó años terribles en la vida de él, no solamente con el enojo de su hermano, con el odio, con el desprecio, el tener que huir a otra nación, ser engañado por su suegro Labán, no le interesó. El hombre siguió creyéndole al Señor. Ahora, ¿qué es lo que hace que un hombre, una mujer, pueda seguir creyéndole al Señor? Entonces, ahí vamos al segundo aspecto que quiero mencionar en el día de hoy. Lo segundo que quiero decirte, los encuentros con Dios son los que dan la fuerza para aferrarnos a sus promesas. El encontrarse con Dios. La vida cristiana, la iglesia no es una filosofía, ni pensamiento, ni idea de hombres. Esto no se sostiene con estrategia ni tampoco con metodologías. La obra le pertenece a Cristo. Cristo ha fundado su iglesia, le ha costado precio de sangre. Así que mi estimado hombre y mujer de Dios, de la única manera que puedes obtener promesas y bendiciones de parte del Señor es el encuentro con el Señor. Ha olvidado la iglesia en este tiempo lo que es buscar a Dios. Creo que les gustan los altares donde nos ministran los salmistas, nos motivan los pastores, pero ¿qué de nuestra relación privada? ¿Qué de nuestro encuentro cada día con Dios? Dios ha desarmado la iglesia en este tiempo. Tengo presente que el pueblo decía, nunca se va a destruir el templo porque ahí está el Señor. Lo que no sabía el pueblo es que Dios había abandonado el templo. ¿Y qué pasó? El templo fue destruido. Ahí apareció el dolor del pueblo israelita que no tenía dónde adorar a Dios. Y creo que en este tiempo el Señor ha hecho lo mismo. Ha desarmado la iglesia. Si bien ministramos a través de YouTube, a través de las redes, si bien hay maneras de poder llegar a la iglesia, acá lo que interesa es tu encuentro con Dios. Tienes que vivir una relación con Dios. Te animo en este día que busques a Dios en el silencio de tu habitación, en tu trabajo, en tu corazón, el tener una relación con Dios. ¿Por qué aferro a la palabra? Que este hombre tenía encuentros con Dios. La Biblia nos habla. En Génesis capítulo número 28, pasaje 14, dice la Biblia que tuvo un encuentro con Dios este hombre. ¿Y qué le dijo el Señor? Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esto es lo que Dios le estaba diciendo a Jacob, pero fue con un encuentro que tuvo con el Señor. Sigue el texto bíblico diciendo, y despertó Jacob de su sueño, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Y qué dice la palabra? Tuvo miedo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa más que casa de Dios, dice la palabra. Y se levantó Jacob de mañana y tomó una piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite, un pacto que hizo con Dios, un encuentro que tuvo con Dios, y llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios. Era el nombre de la ciudad. E hizo Jacob diciendo un voto con Dios, si fue Dios conmigo
me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer, vestido para vestir, si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Así que, mi estimado hermano, lo que está haciendo este hombre es aferrarse a la promesa. Dios le está diciendo que haría de él una simiente incontable y que las naciones, la tierra, serán benditos en él. Él hizo un arreglo con Dios. Mi estimado hermano, cada vez que tienes un encuentro con Dios, tienes que hacer un arreglo con Dios, recomponer tu relación con Dios. Por eso digo que a veces la gente, la iglesia, no es que falla el discipulado, ni el seguimiento, o que la palabra fue dura, o que tuvo un malentendido con un hermano, por eso se fue de la iglesia. La realidad, varón y mujer de Dios, es que no ha tenido un encuentro con Dios. La Biblia dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, estamos diciendo que necesitas tener una relación con Dios, cual Jacob. Él se aferró a ese encuentro, hizo un pacto con Dios allí y Dios lo bendijo a Jacob. No fue fácil, pasaron más de 2 décadas, pasaron años de sufrimiento, pero él aferrado a Dios. Creo que esto es lo que estamos tratando de plantear en el día de hoy. No cabe duda que él fue teniendo un diario cada día, porque el texto bíblico dice que Jacob bendijo a los hijos de José antes de morir, aferrado a su bordón. ¿Sabe, mi estimado, el bordón es un palo largo que utilizaban los beduinos para pastorear, para caminar, era su herramienta, era su defensa, pero también el bordón tenía un sentido del libro diario. Yo entiendo que Jacob iba con su bordón en su mano y cuando tuvo un encuentro con Dios allí en Betel, lo habrá labrado, lo habrá grabado. Cuando nacieron sus hijos, cuando tuvo bendiciones de parte del Señor, fue labrando en ese bordón, ¿no? Esto es lo que hacía el beduino, los acontecimientos más importantes. Era el libro diario del hombre, no solamente era su defensa, no solamente para sostenerse, sino era para grabar allí las promesas que Dios le ha dado. Así que, mi estimado hermano, hablando del punto de vista espiritual, en la parte espiritual estamos diciendo que es un hombre que está anciano, está por partir de esta vida, pero él se aferró a su bordón, se aferró a el libro de memoria. Cada vez habrá mirado y leído las promesas que Dios le habrá dado. Hablo de manera personal. Muchas veces Dios me ha dado promesas en esta vida cristiana, ha sido un motivo de aferrarme la palabra. La he guardado, la he escrito, he puesto en un costado de la Biblia la fecha, el día. Yo puedo recurrir a cada texto bíblico, a cada palabra que Dios me ha dado, porque tengo registrado cuál es el bordón, las promesas del Señor. Por ahí cuando la vida te azota, por ahí cuando sentí los embates de la lucha espiritual, mirás las promesas de Dios y recobras fuerza. Esto es lo que le ha pasado a Jacob y quiero en este día motivar a la iglesia, a mis hermanos, a que se levante, se aferre a las promesas. Dios un día te dio una promesa, Dios te dio una palabra. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios la va a cumplir. Quiera Dios que en este día pueda entender. No solamente tienes que aferrarte cada día a las promesas del Señor, sino tienes que caminar, no quedarte, porque Jacob hizo un pacto con Dios y avanzó. Y esperamos que así sea dentro de la iglesia. Mi estimado, lo tercero que quiero decir para ir cerrando el sermón, es importante que en el tiempo uno tiene que ser constante en la adoración. El Señor necesita de una iglesia que sea adoradora. Leemos rápidamente, mi estimado hermano, que en un momento dado la charla que tuvo Jesús con la samaritana, hablaba de el pozo de Jacob y hablaba de tantas cosas y el Señor le dijo: los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. Traigo a memoria la vida de Job. Job estaba enfermo. Job se quedó sin hijos. Sin embargo, dice la Biblia, se inclinó y adoró. Quiero hacerle recordar
la vida de Pablo y de Silas en la cárcel de Filipo, maltratados, lacerados sus cuerpos, y dice la Biblia, cantaban himnos en el anochecer. Y cuando el Señor oyó esto, no solamente liberó a Job en su tiempo y forma, sino que Pablo y Silas, dice la Biblia, tembló la cárcel y las cadenas cayeron. Quiero animarte en este día, quiero motivar a la iglesia que te aferre a las promesas del Señor, que crea que son verdaderas. Alaba y adora a Dios. No deje que los noticieros, que los informes que escuchamos a través de las cadenas televisivas envenenen tu mente. Adora a Dios, pasa tiempo en la presencia del Señor y Dios va a quitar esta pandemia y vamos a reunirnos y vamos a seguir adorando al Señor. Así que recuerde que muchas veces la gente tiende a caerse, y le doy un último ejemplo bíblico. Las 10 vírgenes. Hubo 5 insensatas y 5 prudentes. Las 5 insensatas no se prepararon por si el esposo tardara. Creo que este es el tiempo donde las promesas de Dios a veces parece que tardarán. Esté preparado, en el momento caerá. Lo llevo nuevamente al libro de Habacuc. Dice la Biblia, escríbalas en tabla, porque el que creyere ciertamente caerá sobre él la bendición. En algún momento Dios va a bendecirte y caerá sobre tu vida lo que Dios te ha prometido. Concluyo entonces diciendo, en este día, mi estimado hermano, levante su cabeza, crea en el Señor y repito el sermón. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios cumplió con Jacob, una nación con 12 tribus, pasó a ser una nación fuerte. Y cada promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob se cumplió al pie de la letra. Y si no fuera así, usted y yo no seríamos salvos, porque gracias a eso la Biblia dice, en ti serán benditas todas las naciones. Hemos recibido esa bendición porque hubo un Jacob que peleó por las promesas. Te animo a que en este día te puedas luchar en tu hogar, en tu trabajo, en tus proyectos y creer que Dios puede hacer algo lindo en tu vida. Tenemos un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada familia que en este día está pasando momentos difíciles. Que al oír la palabra pueda cobrar fuerza. Reprendemos toda enfermedad, todo temor, toda depresión y que tu espíritu pueda posar sobre sus vidas y la iglesia se levante con fuerza declarando tu señorío. Padre, gracias porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Amén. Que la paz de Dios pueda estar sobre sus vidas y como siempre lo invitamos, pueda seguirnos a través de este canal, mandar sus peticiones, hacer sus comentarios y replíquelo a sus amigos y bendiga tantas familias. Termino diciéndole, en el día de hoy estuve charlando con alguien que me contó que le pasó un sermón que le habíamos dado. Este hombre estaba con el COVID-19. Al otro día tenían que hacerle un tratamiento muy traumático. Él escuchó el sermón, le creyó al Señor. Esa noche durmió tranquilo y al otro día no le hicieron el tratamiento traumático que le iban a hacer y a los 3 días estaba de alta en su casa dando gracias a Dios por el milagro. Dios sigue haciendo milagros. Así que yo lo invito a usted que pueda pasar esta palabra a tantas personas para que le crean a Dios. La paz de Cristo sobre usted.